Si eres un predicador apasionado con la palabra de Dios, no te lo puedes perder. Del 10 al 11 de noviembre próximo en el Seminario Teológico Adventista de Cuba, Gran Simposio de Predicación Bíblica, con algunos de los mejores predicadores internacionales que disertarán sobre temas de tu interés. Si quieres ser un predicador efectivo y actualizado, esta es tu hora. Gran Simposio de Predicación Bíblica. O de lo que estás viendo o de lo que conoces y lo usas como una ilustración. Lo puedes hacer como una metáfora o como un símil. ¿Cuál es la diferencia entre una metáfora y un símil? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Ah? No tiene nexo comparativo. El símil dice igual que o como que, ¿verdad? Si yo digo, si usted verá a su amada, la mira a los ojos y le dicen, tus ojos brillan como dos estrellas en el medio de la noche. ¿Eso es un símil o una parábola? Símil, ¿verdad? La parábola sería si yo le digo, tus ojos son dos estrellas. Eso es una metáfora. Entonces, la parábola utiliza más o menos esos principios para ilustrar. Otro detalle que tiene la parábola es que las parábolas no se explican. En el Nuevo Testamento hay probablemente alrededor de unas 50 parábolas. Es imposible contarlas porque los eruditos no se ponen de acuerdo en lo que son, si algunos detalles son parábolas o no son parábolas. Pero si tomamos la mayor cantidad, habrían como unas 48, 50. ¿Sabe de esas cuántas explicó Jesús? ¿Cuántas? 2 explicó Jesús, muy bien. ¿Cuáles fueron las 2 que Jesús explicó? La del sembrador y ¿cuál otra? ¿Cuál? La del sembrador, sí, una. ¿Y cuál fue la otra? La de la cizaña. Usted no puede, sin embargo, la característica de la parábola es que no se explican. Se le deja a la gente para que, y entonces tiene una aplicación amplísima. Porque cada quien interpreta. Él no dijo, Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a un hombre que construyó una casa en la arena. Y cuando vino el viento, se lo desapareció. Pero otro hombre construyó sobre la roca. Y el viento vino y creció el río y nada pasó. Y ya. La gente se quedaba, pero, say more. Di algo más. Pasando a otro punto y empezaba con otra cosa. La gente se quedaba pensando, pero todo el mundo entendía porque Jesús hablaba en un contexto muy específico también. Un contexto muy, muy específico. No confundas nunca las metáforas con las parábolas. La palabra parábola, que viene del griego muy difícil, parábole, o sea, lo mismo, aparece 48 veces. De las 50 apariciones de parábole en el Nuevo Testamento, 48 veces son en los evangelios sinópticos y 2 veces en el libro de Hebreos. Puse ahí incluso las citas. Aunque Jesús utilizó metáforas en el evangelio de Juan, Jesús dijo, yo soy la luz, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Ninguna de sus enseñanzas registradas allí se clasifica como una parábola. Aprendamos algo hoy. Las parábolas son el método de enseñanza principal de Jesús en los sinópticos. ¿Cuántas parábolas tiene el Evangelio de Juan? ¿Cuántas? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos ya hicieron evangelio en la clase aquí?
Se da evangelios. Dan evangelios. Y el profesor está allí mirando y mirando. ¿Cuántas parábolas hay en el Evangelio de Juan? 0. Las parábolas son de los sinópticos. ¿Cuáles son los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos ¿por qué? Porque pueden ser leídos en sinopsis, o sea, paralelamente. Juan es diferente. Juan no usa parábolas. Juan usa metáforas. Yo soy como el buen pastor, dijo Jesús. No, Jesús dijo, yo soy como una puerta. Yo soy él, yo soy la vid. Y ese es el énfasis juanino. Así que no confundamos eso, que son dos recursos diferentes, metáforas y parábolas. Por lo menos valió la pena venir esta tarde a la clase de parábolas, porque usted aprendió que en el Evangelio de Juan, ¿cuántas parábolas hay? 0. Me gustó cómo ella lo respondió, así. 0 parábolas. 0 parábolas. El amplio sentido que tienen las parábolas. Miren qué término, miren qué detalle más interesante yo le estoy poniendo aquí. No se vayan sin procurar, sin que le diga el doctor Amador dónde van a conseguir estas presentaciones, porque quiero que se queden con ellas y la usen. Vayan a la primera página, le quitan el nombre, le ponen el suyo y ustedes le enseñan donde ustedes quieran, como que fue usted que lo hizo. Se los regalo. El término parábola primero es usado en varios sentidos en los evangelios. Puede ser una historia muy bien elaborada, por ejemplo, como el rico y Lázaro, el buen samaritano, el hijo pródigo, parecen películas. Pero también puede ser un símil pequeño, como el de la semilla de mostaza, que Jesús le dijo en una frase: el reino de los cielos es igual que una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas, pero tú la tiras al piso y se convierte en el árbol más frondoso de todos. Punto. El reino de los cielos es igual que la levadura. Punto. O sea, puede ser eso, y eso son parábolas. También puede ser una historia viva, como la maldición de la higuera que hablé esta mañana. Y puede incluso ser, parece que yo lo hice esto en la madrugada porque no lo terminé y no me acuerdo qué fue lo que quise decir ahí. Puede incluso ser, eso, un proverbio como este. Jesús dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no será que la huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Eso es una parábola, porque tiene un significado. También podría ser una declaración como esta: no hay nada fuera del hombre que al entrar a él pueda contaminarlo, sino que los que sale del dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Y cuando dejó la multitud, entró a la casa y sus discípulos le preguntaron acerca de esa ¿qué? Parábola. Porque es que una parábola tiene un amplio sentido. Por eso es que es difícil contarla. Pero eso es una parábola. Jesús dijo, no es lo que entra que contamina, es lo que sale. Y aquí no vamos a hablar de eso. Pero Jesús estaba hablando literalmente del acto de defecar. Pero después te lo comparó con lo que sale del corazón. E hizo ese símil entre lo físico y lo espiritual. Es fantástico cómo Jesús va construyendo sobre las parábolas. Así que las parábolas es un muy amplio sentido. Puede ser esas que son fáciles de identificar porque comienzan siempre con la frase el reino de los cielos es semejante a, y pueden ser frases, pueden ser símiles pequeños, pueden ser parábolas vivas. Veamos algunas características de las parábolas. Primero quiero presentarle unas características generales de las parábolas. Todas las parábolas tienen estas características. Número 1,
Las más clásicas comienzan con preguntas específicas. Por ejemplo, Lucas 10, 10 al 37, la parábola del buen samaritano, está respondiendo acá a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Alguien le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y qué dijo Jesús? El reino de los cielos es semejante a... Y por ahí se fue. También vemos en la parábola de la semilla de mostaza que alguien le preguntó: ¿y cómo es el reino de Dios? También está la parábola del siervo despiadado que responde: ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús utilizó una parábola para ilustrarle cuántas veces se podía hacer, cuántas veces lo hace Dios. Así que la primera característica de una parábola general es que comienza a contestar una pregunta. Ahora yo le pregunto a ustedes, como buen intérprete de la Biblia, cuando usted va a predicar de una parábola, ¿qué es lo primero que usted tiene que descubrir? ¿Qué es lo primero que usted tiene que descubrir como buen intérprete que usted es de la Biblia? ¿Cuál es la pregunta que esta parábola está respondiendo? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cuál? ¿Qué pasa? Que la audiencia no me responde. Ella dijo que los predicadores no rogamos. No voy a rogarle, dígamelo naturalmente. ¿Cuál es el primer punto? Yo voy a interpretar una parábola. ¿Qué es lo primero que tengo que identificar? ¿Cuál es la pregunta que esa parábola está respondiendo? ¿Cuál es la pregunta? Y yo le podría poner una parábola ahora. Van a pensar en una parábola, la de la oveja perdida. ¿Qué pregunta usted cree que Jesús estaba respondiendo en la parábola de la oveja perdida? No está explícita, está implícita allí. ¿Qué pregunta le da eso? ¿Se acuerdan? El hombre que contó 1, 2, 3, 4, 96, 97, 98, 99. Oh, ¿y dónde está María? Perdón si alguien se llama María. ¿Dónde está? Porque ellos le ponían nombre. ¿Dónde está la pinta? 1, 2, cuenta otra vez, 96, 97, 90, me falta la pinta, ¿dónde está? ¿Y qué hizo? La cerró allí, ¿y dónde se fue? ¿Qué pregunta usted cree que está respondiendo esa parábola? ¿Dónde está la pinta? No. Por favor. ¿Qué pregunta está respondiendo? Ayúdenme. Una pregunta. ¿Hay esperanza para el perdido? ¿Por cuántas personas Jesús saldría a buscarnos? Él respondió ya, por una. ¿Importa para el pastor? ¿Perdona al que se le escapó? Entonces eso te da sentido ya. Ya cuando tú descubriste la pregunta, tú tienes el tema. ¿Cuál es el problema de muchos predicadores? ¿A quién le toca predicar el próximo sábado en algún lugar? Yo lo voy a demostrar en lo práctico ahora mismo. ¿A quién le toca predicar el próximo sábado en algún lugar? ¿Solo una gente? ¿A usted? ¿Dónde usted va a predicar el sábado? ¿Cómo se llama la iglesia? Vereda. ¿En qué provincia? ¿De quién? Eso, ahí mismo. ¿De qué usted va a predicar? Él va a predicar del Espíritu Santo. ¿Qué tiene él en la cabeza para predicar? Un tema ya, ¿sí o no? Pero te voy a enseñar algo con cariño. Nunca más le pongas tema a Dios. Yo admiro mucho un predicador, leo mucho de él, un predicador inglés, conocido por muchos, se llamaba Charles Spurgeon. Me impresionaba mucho, alguien le preguntó: Pastor Spurgeon, ¿qué usted hace para prepararse para su sermón? Y Spurgeon decía: bueno, predicaba 2 veces
cada domingo. En la cúspide de su vida, 3,000 personas cada servicio. Y él dijo, yo empiezo mi preparación cuando bajo del segundo servicio. O sea, el mismo domingo, él empezaba a prepararse para el siguiente domingo. Domingo, lunes, martes y miércoles. Yo oro para que Dios me dé el texto que yo voy a utilizar. ¿Qué cosa? ¿El tema fue que él pidió? No, ¿qué fue lo que él pidió? El texto. El miércoles Dios suele darme el texto. Jueves, viernes y sábado, entonces yo hago la exégesis de mi texto. Ayunaba uno de esos días y luego iba a predicar. Todas las semanas. Nosotros predicamos textos bíblicos. ¿Cuál es el tema que necesita la iglesia? El que tenga el texto bíblico. Pero pastor, que en mi iglesia yo tengo que predicar en mayordomía. Órale al Señor para que te dé un buen texto de mayordomía. Pero no manipules la palabra de Dios. Deja que la Biblia hable sola. Solo di lo que dice la Biblia y punto. Deja que Dios le hable a su iglesia. Y cuando yo descubro qué pregunta específica tiene una parábola, yo le estoy dando sentido a lo que Dios quiere decirle a la iglesia. No lo que yo quiero que la parábola diga. Número 2. ¿Quién va a predicar en 2 sábados? A partir de hoy, o el miércoles próximo. ¿Quién va a predicar próximamente aquí? En algún lado. ¿De qué tú vas a predicar? El miércoles tú me dices. Yo te aviso el miércoles. A veces yo tengo mucha presión. Yo tengo muchas invitaciones a predicar. Y un día me invitaron a predicar dentro de 2 meses. Y el pastor me dice, ¿usted acepta predicarme en el mes de enero del 24? Y yo le digo, sí. Podeme el texto bíblico y déme los himnos. Yo le dije, ¿sabe? Ya vi la fecha y estoy ocupado ese día. No voy a predicar ahí. Una presión, a veces van con una presión, y yo le digo, pon el texto bíblico que tú quieras, que al fin yo voy a predicar lo que Dios me diga. Porque te presionan. Hay que esperar, escuchar a Dios, y eso es importante. Número 2, las parábolas primero contestan una pregunta específica. Número 2, usan imágenes de lo cotidiano. Hay parábolas que hablan de agricultura, como siembra, campos, semillas, plantas, árboles, etcétera. Que hablan de la estructura social, como jueces, casas, construcciones, empleados, etcétera. Hay que hablan de ceremonias, de liturgia, de banquetes, de imágenes del templo. Otros hablan de ganadería, de ovejas, cabritos. Otras hablan de problemas sociales como los ricos, los pobres, los falsos maestros, el racismo, etc. Y te dirás, ¿racismo? ¿Y qué parábola habla del racismo? ¿Ustedes han leído la parábola del buen samaritano? Esa va contra el racismo. Porque Jesús fue muy valiente. Jesús fue valiente, ¿eh? Jesús está frente a líderes de Israel y dice que un tipo lo golpearon y lo dejaron como muerto en la calle. Y dice Jesús, y pasó un sacerdote. ¿Y qué hizo? Y ya los israelitas estaban ofendidos. Y dicen, ¿cómo que un sacerdote? ¿Y cómo no va a tirar al sacerdote abajo? Después dice, después pasó un levita, otro sacerdote. Dice, y fue un samaritano. ¡Ay! ¡Qué escándalo! Si los judíos no se hablaban con los samaritanos. Un samaritano que levantó al hermano que era judío, el que estaba en el piso.
Jesús está no hablando solo de hacer el bien, está combatiendo el racismo, el rechazo social, está atacando problemas que habían en Israel. Número 3, todas las parábolas, excepto una, tienen protagonistas anónimos. Solo hay una que tiene un nombre, que es Lázaro, la del rico y Lázaro. Todas las demás son anónimas. ¿Cómo se llamaba el hijo pródigo? Y el papá del hijo pródigo. ¿Cómo se llamaba el rey que hizo el banquete de boda para su hijo? ¿Y el hijo? ¿Y la novia que lo plantó? ¿Cómo se llamaban las 10 vírgenes? Son anónimas. Y esas son características de las parábolas. Algunas características internas también. El término el reino de los cielos. Hay muchas parábolas que tienen estas. Presentan características del significado de la ideología de Jesús. Y estas distinguen su doctrina. Cuando Jesús definió el reino, no estaba definiendo Israel, estaba definiendo el ideal que él quería con Israel. Es una forma de que Jesús asumir cómo presentar la correcta idea de la imagen de Dios que había sido distorsionada. Era una crítica social, era una crítica religiosa, era criticismo radical lo que estaba haciendo Jesús contra el status quo de Israel. Jesús era un gran predicador profético, que hemos hablado mucho esta tarde. Y él lo hizo diciendo siempre: el reino de los cielos es semejante a. O sea, no lo que ustedes están viendo, el ejemplo. Yo le voy a hablar del ideal, y le hablaba del ideal. Y número 5, la última característica que quiero ver con ustedes de una parábola, esto se me hizo muy difícil de traducir, que es el shocking punchline de las parábolas, ese final impactante que tenían. Las parábolas de Jesús a menudo concluían de una manera impactante. Las parábolas no eran historias que simplemente educaban, que entretenían o satisfacían la curiosidad. Las parábolas exigieron interpretación, aplicación. La idea final fue diseñada para convencer a sus oyentes y alertarlo del curso de su vida. Por ejemplo, Jesús le dijo en Lucas 10, vayan y hagan lo mismo que el samaritano. Ese era como el golpe final. Al recaudador de impuestos se fue a su casa justificado antes que el fariseo. O sea, tenía unas conclusiones que dejaba a la gente como, y fue verdad que él lo dijo. Y la gente quedaba impactada con eso. Vamos a ver algunos principios de interpretación de las parábolas. Y no son míos. Los he tomado del artículo de Walter Elwell y de Barry Batesell, de la Enciclopedia Bíblica Baker. Yo modifiqué un poco, pero debo darle crédito a ellos también. ¿Cuáles son los principios de interpretación de las parábolas? Los esenciales. El número 1 es que usted debe analizar la parábola a fondo. Vaya hasta el fondo de la parábola. Note los personajes, el movimiento de la historia, el clímax, la repetición de ideas claves. Si aparece en más de un evangelio, haga un análisis comparativo de los distintos relatos para ver similitudes, diferencias. Haga ese énfasis. No lo pase por alto. Deténgase. Analice la parábola a fondo. No se quede superficial. Número 2. Escuche la parábola. Oiga, como dije, no lea. Como dije, escuche la parábola sin prejuicios sobre su forma o significado. Intente escuchar la palabra como si estuviera sentado a los pies de Jesús, sin conocer la parábola.
su significado y teología cristiana. Si bien es imposible para un lector moderno que se convierta en un oyente judío del siglo I, es imperativo que una parábola se interprete bien en el contexto original, en la forma en que el autor originalmente pretendía que se entendiera la parábola. Pero a veces nosotros estamos dándole la interpretación de hoy. La Biblia no es exclusiva para esta época. Nosotros podemos adaptar, podemos interpretar en el sentido de hacer aplicaciones, como lo expliqué en la sección de preguntas y respuestas. Así que no vaya con prejuicios, porque a veces no sabemos la parábola y ya vamos y le añadimos cosas, y le añadimos cosas. Recuerdo una vez que un pastor, un profesor amigo de teología, una eminencia, cuando yo estudiaba en la Universidad Dominicana, allá en el siglo pasado, en el final del siglo pasado, en el 98 fue eso. Fuimos el miércoles a la iglesia, sí, era una iglesia universitaria como esta, y pusieron un muchacho de primer año de teología a predicar. No tengo nada en contra de eso, pero predicó del hijo pródigo y quiso hacer una analogía. Se olvidó de la Biblia, agarró un capítulo de un libro de un autor llamado Maurice Venden y comenzó a hacer una aplicación. Y comenzó a decir: hermano, es que el hijo pródigo andaba en un Cadillac y andaba así, y andaba después en un avión privado, y después terminó en los suburbios, y describió un ambiente del siglo XX, principio del siglo XXI. Y el profesor llegó el lunes a la clase de historia antigua, era un profesor brasileño, y dijo: hoy va a ser mi última clase aquí, yo renuncio. El profesor renunció. Yo renuncio. ¿Cómo es posible que un alumno mío haga esa aberración en un púlpito? Y hubo que hablar muy cuidadosamente con él, los dirigentes, el rector, el decano, todo el mundo, para que no renuncie el hombre. ¿Cómo es posible que un estudiante mío salte con eso? El impacto de no escuchar a la Biblia en el sentido que la Biblia nos está hablando. Nosotros le queremos añadir muchas cosas, hay que tener cuidado con eso. Número 3, busca ayuda del contexto circundante. No te quedes solo con lo que estás allí. Siempre es bueno entender el contexto literario. En las parábolas a veces es importante incluso manejar el contexto histórico, pero lo que es imprescindible para entender una parábola es entender el contexto cultural. Hay una parábola que Jesús dijo, esa que dijo: lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Eso está en Marcos 7, unos versículos antes. El narrador dijo, no Jesús, fue el narrador que dijo, y con esto Jesús, después de ese versículo el narrador dice, y con esto Jesús declaró, ¿a cuánto? Todos los alimentos. Y yo, que no como cerdo o calamar, un hermano cristiano de otra denominación me saca ese texto y dice: ¿y usted más que Jesús? Porque mire que dice Marcos 7 que Jesús declaró limpio todos los alimentos. ¿Por qué? Porque están leyendo un texto mal, sin entender el contexto cultural en que eso se dijo. Y yo le digo, pues ahora yo sé también que estaba en discusión que no se podía comer pan, porque esa discusión donde Jesús declaró limpio todos los alimentos fue porque los discípulos comieron pan sin lavarse las manos. Y hay que entender el contexto cultural, donde una cosa eran las leyes Kippur, las leyes de pureza, y otra cosa eran las leyes ceremoniales
Lavarse las manos era una ley de pureza ceremonial. No comer cerdo era una ley diferente de pureza, de santidad, no de pureza solamente. Entonces hay que entender el contexto cultural, y eso se hace leyendo, mis hijos. 4. Observa los rasgos de la parábola que reflejan la vida y el pensamiento del mundo del siglo I. Vuelvo a recalcar sobre lo importante de entender una parábola en su contexto histórico y social y cultural. Una comprensión de los factores culturales, religiosos, de una conciencia de las ideas del Antiguo Testamento reflejadas en una parábola serán de gran ayuda para su interpretación. Obviamente no se pueden interpretar las parábolas sin cierta sensibilidad hacia la naturaleza de la vida que reflejan. No podemos entender a Jesús solo con los lentes del siglo XXI. Número 5. Observa cómo la parábola encaja con el propósito de todo el libro. Si la parábola también está presente en otros libros, observa su ubicación, cómo se le ha dado forma para encajar el propósito de cada escritor en los evangelios. Y voy a hacer una parada ahora, quiero terminar antes del tiempo, pero voy a hacer una parada para decirle algo que no he dicho. Y yo estoy hablando de interpretación bíblica casi todos los días. Este año Dios me dio el honor, y no es eso lo que quiero decir, pero quiero decir, Dios me dio el honor de enseñar la clase de interpretación bíblica a los alumnos de licenciatura. Le estoy enseñando ahora allá en la Universidad Adventista de Puerto Rico. No trabajo para esa universidad, pero me invitaron a enseñar a los de licenciatura, al tercer año de teología, segundo año de teología, no recuerdo. Tengo 11 maravillosos estudiantes aprendiendo juntos cómo interpretar bien la Biblia. Yo enseñé para nuestro recinto en Jamaica, junto con los hermanos de Trinidad y Tobago, en el nivel de maestría, la clase de teología y exégesis del Nuevo Testamento, interpretación bíblica también. Este mismo año, en julio, las primeras 3 semanas de julio, yo tuve el privilegio también de enseñar en el PhD del Seminario Teológico del CETAI a los de Nuevo Testamento, exégesis avanzada del Nuevo Testamento. Cómo interpretar la Biblia. Y este es mi 6ª conferencia bíblica donde hablo de cómo interpretar la Biblia en este año también. 6º, he estado en conferencias bíblicas en México, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica. Cómo interpretar la Biblia. Es un honor que Dios me ha dado. Y en todos lugares he dicho eso y no puedo venir a Cuba sin decir lo siguiente. Óigalo bien lo que voy a decir. Mi consejo final lo voy a decir antes de terminar esto. Si usted va a olvidar todo lo que yo dije, no olvide esto. Es una sola frase. 4 palabras, incluyendo un artículo. No lea la Biblia. No lea la Biblia. Venga, bájeme. No lea la Biblia. Coma. Estúdiela. Muchos adventistas están solo leyendo la Biblia. Es más, la mayoría no la están leyendo. Ojalá la leyeran. Pero leerla tampoco da ningún beneficio. Dios nos regaló la Biblia para que nosotros estudiemos la Biblia. Y los predicadores no están estudiando la Biblia. Señores, yo fui una semana de oración hace poco a un lugar donde se predicaba 2 veces al día. El mismo predicador en una semana predicó 15 temas y no abrió la Biblia ni una sola vez.
le metió un promedio de 22 horas, que yo solo calculé, de sermones, porque se pasaba de 1 hora predicando, y nunca abrió la Biblia. Nunca abrió la Biblia. Y eso a mí me martiriza. No puedo estar sentado ahí. Ahora muchos evangelistas ya no quieren que le llamen evangelistas o pastores, ellos quieren que lo llamen coach espiritual. Spiritual coach. ¿Qué está pasando? Vamos a predicar el sábado y el texto, ahí vemos en una revitica lo que diga, hacemos algo, pero no estamos indagando, no estamos viendo, no estamos escarbando, no estamos yendo más profundo, no estamos estudiando a fondo el texto. Pero eso no es solo para predicar, eso es para la vida cristiana. Hay que comer Biblia. ¿Qué tiempo usted está dedicando a estudiar la Biblia? Lo voy a preguntar diferente. ¿Cuántas horas al día usted le está invirtiendo a la Biblia? Horas, ¿cuántas? Y menos nosotros que tenemos que estar al frente de cosas, que tenemos que estar produciendo para la iglesia. Eso hay que ver las parábolas, ver dónde están, cómo hacer, cómo la interpretamos mejor. Todo eso tiene que ver con mucho trabajo en el texto bíblico. Número 6, determine lo más explícitamente posible del mensaje de la parábola y la enseñanza de Jesús. Puede haber más de un punto que deban destacarse en una parábola. Puede que hayan características secundarias, legítimas en las parábolas, pero tenga cuidado de no llevar la historia demasiado lejos. Se debe tener cuidado, ya que es fácil violar la intención de una parábola. Yo estoy haciendo mucho énfasis en eso, porque mucha gente comienza a hablar y añadir cosas y le mete cosas humanas a la Biblia. Nadie querría sugerir que Dios tiene verdugos, por ejemplo, basándose en la parábola del siervo que no perdona en Mateo 18:34. Más bien, este versículo señala la gravedad que tiene el pecado y el juicio, que no es fácil. Sin embargo, algunas personas erróneamente enfatizan demasiados aspectos menores de las parábolas. Si uno interpreta la parábola en un conjunto de acuerdo con su intención original, tales errores serán minimizados. Observa dónde la enseñanza de la parábola se ajusta a la enseñanza de Jesús en otros lugares. Por ejemplo, no podemos estar nosotros como diciendo, pastor, ¿por qué Jesús dijo que Lázaro, después que se murió, estaba en el seno de Abraham? ¿Quiere decir que los muertos se van para el cielo? ¿O para dónde fue que se va? No, el rico fue, que se fue para el infierno. Moja tu dedo. ¿Cómo me vas a preguntar eso? Las parábolas tenemos que verlas en el contexto general de las enseñanzas de Jesús. Jesús nunca habló de la inmortalidad del alma. Por ende, esa no es la excepción. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos esos detalles. La enseñanza de Jesús, que no está en parábolas, puede proporcionar la clave u ofrecer la interpretación incluso de una parábola. Siempre el significado de una parábola o la lección de una parábola, tú la vas a encontrar en los sermones de Jesús, en los milagros de Jesús, en los discursos de Jesús. Nunca va solo lo que dice la parábola, nunca. Siempre está acompañado de otra enseñanza en algún lado. Así que cuando algo te llame la atención y diga, esto está mal, aquí como que Jesús dijo algo, no. Nada está solo en las enseñanzas de Jesús. Siempre será corroborado con otra cosa. Finalmente, otorgue el debido énfasis a la regla del estrés final. ¿Qué significa eso? Generalmente el clímax o la parte más importante de una parábola llega al final. En consecuencia,
el foco de la interpretación también debería estar ahí, en el final. Como en otras partes de las enseñanzas de Jesús, su declaración sobre un tema determinado es a menudo exactamente lo contrario a lo que otros dicen o esperan. Por ejemplo, Jesús dijo: el que encuentra su vida la pierde, y el que pierde su vida por mí la encuentra. No crean que mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no crean que yo vine a traer paz, yo vine a traer también espada, etcétera. Note también que la parábola de los trabajadores en la viña habla de aquellos que reciben menos. ¿Quiénes fueron los que recibieron menos cuando vinieron? ¿Los que llegaron más? Usted dirá: no, se recibieron lo mismo. No, recibieron menos porque le pagaron la hora más barato. Técnicamente es menos, ¿verdad, hermano? Es menos. Entonces, esas declaraciones inversas, los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos, son las lecciones que tiene que poner el énfasis en ese estrés final. Nota también la inversión de ideas que hace Mateo 21:31. Al final de la parábola de los dos hijos, después de las autoridades religiosas han emitido un juicio sobre la base de la parábola, se logra la reversión cuando se le dice que los recaudadores de impuestos y que las prostitutas irán al reino de los cielos antes que ellos. Jesús era controversial, porque decirle al pastor presidente del Sanedrín y decirle de frente, ¿sabe una cosa? Al que tú le dices que es ladrón porque cobra impuestos, y a la mujer que vende su cuerpo allí, ella va a llegar primero que tú al cielo. No sé si ustedes entienden el contexto. Era muy fuerte, era muy determinante lo que hacía eso. El último, yo dije que era el último, son 9. Es determinar qué principios están presentes en las parábolas que revelan la naturaleza de Dios, de su reino, la parte en que se trata la humanidad o lo que se espera de la humanidad. Principios que, repito, serán relevantes para las personas del siglo XXI, y la parábola sigue siendo uno de los medios más eficaces para comunicarse con la sociedad moderna. Las parábolas componen 1/3 de las enseñanzas de Jesús. Si usted va a predicar de Jesús, el 33.33% de las veces predicarás de una parábola. Esto demuestra la importancia de que este método tiene para la interpretación, para la predicación y enseñanza del maestro. El término parábola es muy amplio, tiene un sentido semántico muy amplio en la aplicación del Nuevo Testamento, y las parábolas necesitan ser interpretadas en el contexto correcto para extraer el mejor significado. Y ahí están. Yo sé que usted no se lo va a aprender aquí, pero yo espero que lo puedan revisar el documento, mirarlo tranquilamente, estudiarlo y aplicarlo. Y con eso les deseo que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que Dios los llene de rica paz, y cierro mi última presentación dando las gracias al equipo de esta universidad que nos invitó para estar acá, a Amador, que estuvo coordinando todo, al rector Hernández, a su equipo, su esposa, la esposa de Amador, toda la gente y toda la gente linda que he conocido aquí. Que la gloria sea de Dios, que el Señor nos ayude a amar su palabra, a seguir adelante. Y yo este año que he estado en muchos lugares, cuando llegué aquí me sentí realizado. Tenía el sueño de pisar Cuba, y qué lindo fue venir aquí. Así que con la ayuda de Dios regresamos pronto, y espero llegar hasta este lugar también a seguir sirviendo al Señor. Dios les guarde, y los llevo en mis oraciones, y también los llevo lleno de cariño, de amor. Cuenten con un amigo donde quiera me vean y sepan dónde estoy. Diga: ahí está el amigo de nosotros, que estoy a su orden y a su servicio. Dios les guarde. 1, 2 preguntas.
3, ok. La pregunta es, profe, ¿hasta qué punto usted ahorita dijo que un predicador usó a Morris Benden aplicando lo del hijo pródigo? Que se fue, tenía un Cadillac, no sé, esas cosas, ¿ves? Actuales. ¿Hasta qué punto estaría mal usar esas cosas comunes de la actualidad? Un ejemplo, usando el texto pasado. Sí. Una parábola moderna. Cuando se sale de la aplicación y se utiliza como una interpretación, cuando se ignora el contexto original de la Biblia y solo se pone atención al contexto como si fuera hoy, está incorrecto. No debe ser usado. No va a sacar el mejor provecho de la Biblia. Va a ser una manipulación del texto. No, porque me preocupó que el profesor quiso renunciar. Mi estudiante... Profesor era un exagerado. Bueno. No se preocupe por el profesor. Pero lo que quiso ilustrar, él hizo una parábola, renunciando. Es decir, cuán serio es estudiar la Biblia correctamente. ¿Otra pregunta sobre la interpretación de las parábolas? Al micrófono, por favor. Pastor, una pregunta. ¿Una parábola enseña un principio o pueden haber varios principios a la hora de interpretar? Yo creo que en una parábola pueden haber más de un principio en la parábola. Puede haber, aunque algunas parábolas son tan cortas, que son tan específicos, pero parábolas más larguitas como la del hijo pródigo, por ejemplo, que te da actitudes y principios del hijo pródigo, del hermano del hijo pródigo, del papá del hijo pródigo, etcétera, son diferentes. Hay parábolas tan cortitas que abarcan solamente un punto, otras pueden tener más de un principio envuelto. Las 10 vírgenes, por ejemplo, también. Próximo y último. Bueno, tenemos dos ahí, aquí y después allá. Sí. Como buenos predicadores se nos enseña que debemos hacer un exégesis de la odisea. Cuando llega un pastor nuevo a un campo, ¿cómo saber si la necesidad de mi iglesia es el Espíritu Santo, el tema que Dios está poniendo en mi mente, o tengo que esperar que llegue un texto para saber cuál es la necesidad que tengo en mi iglesia? ¿Sabe? Yo no quería que me hicieran esa pregunta, pero la voy a responder como yo lo creo. Si tú haces un análisis, la exégesis nada más del texto, pero si haces un análisis de tu congregación, de las necesidades que tiene tu congregación, te vas a dar cuenta que tú no vas a abarcarla todas nunca. Además es tan diversa, porque es muy difícil decir, ¿qué necesita mi iglesia? Mi iglesia necesita hogar y familia, porque hay 2 matrimonios que se están divorciando, pero mientras está pasando eso, la mitad de tu iglesia no está devolviendo el diezmo. Entonces es tan diverso, y yo lo que hago es que, y cuando he sido pastor y he predicado series y todas las cosas, cuando he estado en la iglesia, es que yo me relajo con eso y yo digo, Señor, háblale a tu pueblo, ¿qué le quieres decir hoy? Yo no tengo, y yo no critico el que lo hace, estoy diciendo lo que hago yo me relajo con eso. Y digo, no me voy a preocupar, yo sé que hay 1000 necesidades, pero a veces Dios tiene un plan para hablarle al que necesita algo especial. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muy pocas veces, pero recuerdo 2 veces por lo menos que he estado aquí sentado ya con la lectura bíblica y me voy a parar y el Señor me lo dice, no es eso que usted va a hablar, es otra cosa. Y yo le digo, hermano, olvídese lo que leyeron, vámonos para esta. Y allí hay alguien que dijo, el Señor me quería hablar a mí hoy. Quizás si yo me hago mi programa organizado y digo, este mes voy a hablar del perdón, el otro de los... ¿Quién sabe si tú estás como controlando lo que el Espíritu Santo debe hacer? Es una opinión personal. Tú puedes decir también, pastor, y si usted ora para que el Espíritu Santo lo dirija en los temas que usted va a elegir. Pero yo respeto eso. También respete como yo lo veo. Yo creo que deje que la Biblia hable
y deja que sea la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, no yo. Yo no hago la palabra de Dios. Yo solo anuncio la palabra de Dios. Deje que la Biblia hable por sí sola. Sí. Pastor, ¿hasta qué punto puede llegar el predicador en primera persona, escenificando la historia del hijo pródigo? Sale por el pasillo con un jean, un pullover, un par de tenis, entra en el drama de la historia y hace su aplicación a una congregación joven. Por ejemplo, no tengo nada contra eso. No me vas a ver a mí haciendo eso jamás, pero no lo critico. Pero puede ser. Hay que tener un cuidadito nomás, pastor, de no olvidar que tú eres un predicador y no convertir la predicación en un show. Entonces, cuando tú rompes la estructura del sermón, porque a veces decimos, no, hay que llegar a la mente joven. Acuérdense, por favor, que es verdad que hay que llegar y hay que tener técnicas, pero no es usted el que llega. El que llega es el Espíritu Santo. Pero yo no tengo nada contra eso, me la disfruto. Algunas cosas, y algunos caen en payasería, algunos caen en extremos, y ya no es un sermón, ya es como un acto teatral, y ya ahí cambia la cosa. Emociona, porque emocionar a la gente no es difícil. Ahora, transformar a la gente para ti es imposible, porque eso solo lo logra el Espíritu Santo. Gracias, pastor. El Señor le bendiga. Escuchamos música. Dios le entonces. cuide.